Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita María Meira. Bueno, María, siempre empiezo con la misma pregunta, que es si tenés el recuerdo en qué momento registraste el cine. Bueno, estuve pensando, me quedé con esa, como cuando me convocaste. Ajá. Me habías anticipado la primera y la última. Tiré la botellita en el mar, digamos, de la memoria y aparecieron en realidad un montón de imágenes. Pero qué lindo haber producido eso. Sí, son preguntas eso, muy con las que uno por ahí desconecta en el quehacer, en el día a día, en el entrar en un proyecto, salir de un proyecto, entrar en otro. O sea, hay algo que se vuelve, que uno está muy en el presente y de repente tirar ese anzuelito a la memoria me gustó el ejercicio. Y ya te digo, aparecieron varias imágenes, por ahí una, qué sé yo si es linda, o por lo menos para mí fue como bastante lindo de recordar, fue que cuando yo era chica, cuando nosotras éramos chicas, nosotros somos 3 hermanas, uh-huh, y mis viejos, ¿no? Y teníamos una casita en el Tigre, en el río Luján. Actualmente está en Nordelta, o sea, actualmente no sé qué habrá sido de esa casita, supongo que la habrán demolido, pero una casita, estas típicas casitas chiquitas, sobrelevadas, e íbamos todos los fines de semana. En general los domingos y a veces íbamos también de sábado a domingo. Y cuando nos quedábamos a dormir, teníamos la costumbre de llevar la televisión. Uh-huh. Teníamos un aparatito más o menos chiquito, transportable, pero igual era un bodoque. Y me acuerdo que mi viejo lo llevaba, ¿no? En el tren. Era con antena, o sea, captaba ahí. Y captaba, o sea, okay, íbamos en el tren, después la lancha colectiva, el muelle, y lo enchufábamos ahí en la casita y llegaba la señal que llegaba, que eran me imagino los canales de aire, pero seguro llegaba a Canal 7. Ajá. Y yo recuerdo los sábados a la noche, cuando se hacía de noche ahí, que a mí me generaba cierta inquietud, porque era la noche ahí en el Delta, no es la noche de la ciudad, en el departamento, sino que era bastante más como silencioso y qué sé yo. Me generaba había como algo en el afuera que no me gustaba tanto. Yo solía quedarme en la casita, por ahí mis viejos o mis hermanas iban al muelle. Ajá. Y yo me quedaba viendo la tele y quedaba los sábados a la noche función privada. Mira. Y entonces recuerdo de ver ese programa, de verlo a Rómulo y a Remo, no sé, con Rómulo y Berruti sí. Y Carlos Morelli, estos dos que, copita de whisky en mano, presentaban películas que eran, imagínate, yo tenía 9 años, 10 años, eran rarísimas para mí, yo no entendía realmente nada de lo que veía, eran películas en blanco y negro, me acuerdo que tenían el subtitulado de letras amarillas medio itálicas. Uh-huh. Y ahí he visto películas que no me preguntes qué eran porque no las recuerdo, pero me acuerdo de las imágenes, ¿no? Películas, yo creo que serían películas italianas o rusas incluso, polacas, historias, ya te digo, rarísimas. Yo no sé si las entendía demasiado, pero a mí me generó siempre como mucho magnetismo y mucha curiosidad esos mundos que se abrían en estas películas, ¿no? Y creo que esa es una de las primeras, no sé, semillitas, creo yo. ¿Y algún recuerdo? Porque eran películas de adultos, digamos, ¿no? Totalmente, todas de adultos y incluso me acuerdo una imagen que creo que es una película de Visconti, que es una película de época, en donde un tipo como de la realeza o algo así, nevaba afuera, el tipo abría la ventana y había una cunita con un bebé y acercaba la cunita a la ventana y lo dejaba ahí y el bebito se moría. Imagínate ese tipo de imágenes a los 9 años, a los 10 años, era algo inquietante, pero súper atractivo también. O sea que me traes el recuerdo a mí, que viendo también alguna trasnoche siendo chico, pescando en la tele Juan Moreira. Juan Moreira creo que también la vi ahí, porque era ese tipo de... Y la imagen con la muerte, cuando aparece la muerte, y después no poder llegar hasta mi dormitorio, era como una cosa terrorífica, pero claro... Está bueno lo que contás, porque uno en general siempre trata de conectar o de recordar los momentos más lindos, ¿no? Más placenteros con el cine, pero esa también es otro tipo de marcas que son interesantes. Sí, yo no sé si diría que yo creo que es una marca totalmente placentera, pero inquietante a la vez, como de algo claro, que es misterioso, de algo que uno no termina de entender, no termina de descifrar, y que por eso genera un montón de emociones que probablemente en ese momento uno ni siquiera sabe qué son. Claro. Pero que tienen mucho magnetismo, creo que yo por eso. Me acuerdo creo que de Juan Moreira me acuerdo la imagen del tipo trepado a la medianera. Total, también, ahí. Que era, ay, por favor,
¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O sea, qué miedo, qué Sí, pero qué a la vez no picante. poder dejar de mirar, Y a la ¿no? vez no poder dejar de mirar. O la escena en Nazareno Cruz. También. Esas voces. La voz de la bruja esa que decís, ¿qué es este ser? Que no se sabe si es una bruja, si es una criatura, si es real, si no es real. Esa cosa realmente muy loca que tenía el cine de Fabio. Bueno, eso a los 8 años, a los 9 años, a los 10, son para mí marcas muy... Nada, son marcas fuertes, que por lo menos te generan la curiosidad sin duda. ¿Y después algún recuerdo de alguna película Sí, infantil, recuerdo ya de películas y de situación de cine, ¿no? Porque esto era una situación en definitiva de televisión, que igual tenía mucho impacto, digo. Pero situación de cine sí, me acordé otra escena en realidad. Nosotras cuando éramos chicas también, típico de los 80, nos llevaban a hacer danza jazz. Había habido como un boom, creo yo, con Flashdance, y entonces mi mamá nos anotó en la academia de danza jazz. Y entonces a fin de año hacíamos la muestra de danza jazz en un teatro, en una escuela, me acuerdo. Entonces, bueno, nos tocaba hacer la muestra esta y yo tenía como una fascinación en esa época, yo ya tendría por ahí 10. Me gustaban mucho los jueguitos electrónicos. Entonces tenía una tía que trabajaba, que le iba muy bien y que me había traído un jueguito electrónico de Estados Unidos. Y yo tenía fascinación con ese jueguito y no lo podía dejar en ningún lado, o sea, lo llevaba siempre conmigo y el día del evento de la muestra de danza se me ocurrió llevarlo y dejarlo en mi mochila. Cuando terminó el evento y fuimos a vestirnos y a sacar las cosas, me lo habían robado. Y fue como una especie de desgarro absoluto. Entonces, bueno, una desesperación, estábamos con mi tía y bueno, ella dijo, bueno, a ver qué hacemos para levantar esta situación tan traumática. Bueno, vamos al cine. Entonces, nos llevó a ver La historia sin fin, que fue Genial. Creo que se me mezcla también la situación de mucha rabia que yo tenía porque había perdido mi preciado jueguito electrónico, pero a su vez realmente la cosa esta que tiene el cine de sacarte de la realidad y de tu aquí y ahora y llevarte de viaje. Total. Y de sacarte en ese momento de esa rabia que yo tenía y llevarme a ese mundo imaginario que era realmente muy potente, ¿no? Con esta idea de la imaginación cobrando vida y esa imagen del nene volando con ese perro gigante. Bueno, esa experiencia fue increíble. Mirá. Y eso sí, ahí sí, bella, ¿no? De mucha belleza y de mucho vuelo. ¿Y en tu casa cuál era la relación con la cultura en general? En mi casa, bueno, mis padres son psicoanalistas, entonces hay cierto gusto por lo artístico, la pintura, tenemos los cuadros de Van Gogh, que no pueden faltar. Originales, me imagino. Sí, originales. Es casi, sí, son los lugares comunes del qué sé yo, del progre, psicólogo que le gusta el arte, pero sí, hay un gusto por eso y un gusto por el cine también, ¿no? Otro recuerdo que también me vino fue las películas, ¿no? Nosotros mis viejos se habían hecho socios de un videoclub, ¿no? Cuando llegó el VHS. Y era alquilar las películas también los fines de semana, los que no íbamos al Tigre, porque en invierno hacía mucho frío y nos quedábamos en el departamento, y los domingos alquilar películas. Y me acuerdo ahí haber visto películas también que no eran para chicos, súper impactantes. Soldat Jazz, por ejemplo, una película que todavía hoy me parece una cumbre. La estaban dando hace poco, yo cada vez que la pesco en la tele, la estaban dando en Film and Arts, creo, y es una peli que te quedas pegado. Pegado. No, la imagen del corazón. El tipo, cuando le abren el corazón para operar. Creo que esa imagen no tiene baches. Pero hay imágenes que son que no se te van, nada, que se te pegaron ahí. Y no se te van. La música de George Benson, ¿no? La música. Y la cosa de bailar muriéndose, ¿no? Y esa combinación para mí es un poco el cine. También las películas, me acuerdo que alquilaba a mis viejos, las películas estas polacas o rusas, La infancia de Iván, por ejemplo. Eran unas imágenes, esos bosques en blanco y negro, ese niño, la guerra, o sea, todo eso también era... Tengo una imagen, no sé si pertenece a esa película, del niño escondido como abajo de un árbol en la tierra. Puede ser. A mí me vienen los bosques y ese nene tan blanco, tan rubio, y en esa situación tan oscura, sórdida, pesada. Y es de vuelta ese contraste, ¿no? Como la vida en
creciendo en, no sé, en los pantanos. Claro, claro. El contraste con la vida de uno, ¿no? Exacto. Y después esto, de salir del cotidiano, sin duda, de viajar, de irse a otro lado, de escuchar otro idioma, ver otras caras. Ahora, me imagino que en toda esa época no existía como una posibilidad de trabajar para el cine. No, por eso, en ese sentido no, claro, en mi familia era algo, no sé, lo que más se perfilaba eran, sí, carreras medicina, más tradicionales. mi viejo también es psiquiatra, entonces sí, carreras más tradicionales. Uh-huh. Pero a mí la verdad que es bastante tempranamente se me despertó esta cosa del cine y bastante fuerte. Ya en la adolescencia, a los 14, a los 15, nosotros íbamos al colegio, nos quedaba lejos, vivíamos en Vicente López y el colegio estaba en el centro, el Nacional Buenos Aires. Uh-huh. Y entonces yo tenía ya ese hábito de viajar, de tomar el 130, una hora de ida, una de vuelta. Y entonces empecé como a circular bastante por el centro y apareció esto de los videoclubs. Y empecé a ir a los videoclubs. A los videoclubs, no, a los cineclubs. Ah, ok. El videoclub lo tenía en mi casa, aparte, cerca de casa, en el barrio, en la calle Roca. Pero el cineclub fue un poco la segunda fase, yo creo. Ya siendo adolescente y ya eligiendo yo las películas, además, ¿no? Todo esto previo eran películas que de alguna manera me caían y yo las veía. Claro. Y ahí entonces empecé a ir a la Lugones. Después había otros cineclubs muy particulares. Había uno, por ejemplo, que quedaba en la calle Juan B. Justo, uh-huh, que daba películas los domingos. Y era una casa, en realidad, era como un PH, escaleras arriba. Y era un tipo que pasaba películas en 16 milímetros. Los proyectaba en una pared de la casa chiquita, uh-huh, ¿no? Una pantalla chiquita. Y eran unas películas increíbles también. Me acuerdo haber visto ahí alguna de René Clement, que es un director francés que trabaja bastante en la época más de la guerra. Y me acuerdo todo ese ritual. Éramos por ahí 4 o 5 personas sentadas en el living de la casa de este hombre viendo películas, ¿no? Y después se hacía un análisis, y después había un se debate. Hacía un debate, que era conversar un poco sobre la película. Él contaba alguna cosa que sabría. Después nos ofrecían por unos pocos pesos una torta. Creo que el señor tenía una esposa que cocinaba y entonces nos ofrecían una torta. Y era una cosa súper entrañable que probablemente no me lo olvide más. No sé si seguirá existiendo, probablemente no, ese cineclub. Después había otro en la calle Sarmiento, que era una... Ah, pero estabas dedicada... No, estaba muy enfocada los a los cineclubes. Cineclubes de deporte, nada. Okay. Cineclub. Después había en la calle Sarmiento, que era como un cine chiquito, que tenía mucho olor a encierro, me acuerdo, era realmente mini, con las butaquitas de cuerina roja, y ahí daban películas mudas, por ejemplo. Y recuerdo haber visto películas con intertítulos. Ajá. Y recuerdo la voz de Fernando Martín Peña, que después fue profe mío en la escuela de cine, y él leía los intertítulos. Genial. Una genialidad y también. Y también después debate. No, me quedé pensando en esta cuestión de que siempre el cine, cuando lo consumimos como espectadores, no en el hacer, qué fundamental es el debate después, ¿no? La necesidad de poder hablar después de lo que vimos. Sí. ¿No? Es como una cosa casi tan importante como haber visto la película. Sí, a mí me gusta, yo no sé si hablaba, Ajá. Yo creo que yo era más de escuchar, okay, y de quedarme un poquito con lo que me había dejado la peli un poco para mí. Uh-huh. Tal vez porque era muy chica también y todavía no entendía tampoco demasiado qué decir, ¿no? No tenía tampoco tantas herramientas de análisis, era todo mucho más intuitivo. Pero había algo sí de la cosa comunitaria, grupal, aunque fueran 3 o 4 personas, porque realmente en estos cines éramos muy pocos, no en la Lugones, que uh-huh, siempre fue más oficial. Pero había algo de ese ritual de juntarse a ver una película que me parecía muy hermoso y con mucho sentido, qué sé yo, sí, me encantaba hacer eso. Pero a mí me pasa al día de hoy que si una película me gusta, necesito hablar con alguien que la haya visto también. Sí. O sea, me produce eso. Lo estoy pensando ahora. Mirá. De hecho, acá en el estudio nos insistimos mucho cuando a alguien le gustó mucho una película y los demás no la vieron. Casi que hay como un enojo con el resto porque no nos permite hablar del asunto. Estaba pensando que dijiste que hiciste la secundaria en el Buenos Aires. Sí. Que es un colegio con una impronta muy fuerte con respecto a la escritura y a las letras, ¿no?
O sea, sí, tiene una impronta muy fuerte en general en humanidades, ¿no? Las letras, pero también el derecho, también las ciencias. Hay algo ahí como, yo diría, humanístico en general. Sí, es fuerte toda esa formación. ¿Y cómo siguió tu formación después? Mi formación, bueno, el Buenos Aires lo que tiene es que es muy intelectual, claro. Y toda la pata más, yo diría, creativa. Bueno, nada, no está explorada. Todo pasa más por eso, por la razón, por los razonamientos. En realidad, mi primera, me acordé ahora viniendo en el colectivo, porque yo, si tengo que decir, bueno, yo estudié primero hice imagen y sonido, hice el CBC, que para mí fue increíble, porque ya en el CBC de imagen y sonido, en la FADU, tenés materias como dibujo, proyectual. Y yo había hecho dibujo cuando era chica, a los 8, a los 9, mi mamá me llevaba iba a danza jazz. Ajá. Y también iba al taller de dibujo los sábados a la mañana, y me gustaba, pero hasta ahí, digamos, la verdad tenía facilidad, pero yo no sé si es porque era el sábado a la mañana y yo detestaba levantarme temprano el sábado a la mañana, pero no había hecho mucha mella en mí. Pero reencontrarme con eso en el CBC fue como una especie de gloria, volver a dibujar, volver a pintar, volver a... Reconectar con lo creativo, digamos. Reconectar con lo creativo y con lo manual, con usar las manos, con usar el tema del diseño, con lo concreto, ¿no? No tanto la cabeza y el razonar y el escribir lo que uno está razonando, sino lo material. Eso fue una reconexión hermosa. Empecé la carrera de imagen y sonido... Y después... que debía ser bastante nueva. Era bastante nueva, sí. Si yo no soy primera generación, pero por ahí. Esto fue en el año 96 o 97, con lo cual tenía pocos años. El asunto es que la carrera es muy amplia y está muy buena como formación integral, ¿no? Ves todos los aspectos de la realización, o sea, ves, bueno, sonido, montaje, diseño, historia... sociología, digamos, ves un montón de materias, o sea, insisto, te da una base, yo creo que sólida, y promediando, o sea, a mitad más o menos de la carrera me interesé mucho por la dirección, entonces hice el ingreso en la ENERC, en dirección, y entré en la ENERC, y ahí entonces empecé poco a poco a dejar, digamos, no pude sostener las dos carreras, entonces no terminé imagen y sonido, y sí terminé la ENERC, en donde estudié dirección. La ENERC tiene una formación más práctica. Yo creo que toda esa base de imagen y sonido a mí me vino muy bien, porque me abrió un poco a todas las áreas. Me dio como un poquito de formación un poco en todo, y después ya ahí concentré en la dirección, en hacer los cortos. Ahora, qué curioso que hasta ahora no mencionaste escritura. No la mencioné todavía. La escritura, digo, en la UBA hice las materias de guión, por ejemplo. Ajá. Y si bien me gustó mucho y es algo que se me daba... era algo más. Era algo más, sí. A mí lo que me interesaba era dirigir en ese momento. Pero bueno, se me daba, entonces me empezaron a llamar para eso, digamos, Diego, por ejemplo, a Diego lo conocía, Diego Lerman, nos conocimos cursando materias en la UBA, en diseño de imagen y sonido, y él me convocó para que escribiéramos su tesis, una adaptación de La Prueba, la novela corta de César Aira, para hacer su corto que se llamó La Prueba. ¿Pero por qué te convocó? ¿Vos ya tenías, te habías hecho una fama dentro de la facu? Yo no sé si es una fama, pero me iba... A ver, se me daba, por eso digo, por ejemplo, hay una materia, la primera materia de guión, nos hacían escribir un corto. Y bueno, yo empecé, me acuerdo, el primer cuatrimestre la parí mucho porque no le encontraba como, bueno, hay que entender qué es un corto y qué es una película y qué es escribir una película, no tiene nada que ver con escribir un cuento. Yo tenía algunas cositas ahí escritas de cuentos o poesías, ¿no? Y hacer el salto a lo cinematográfico, a lo audiovisual, es todo un proceso que hay que hacer, entender que uno escribe escribe películas, no estamos escribiendo. Es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Entonces, me acuerdo el primer cuatrimestre fue medio traumático, yo no le encontraba tanto la vuelta, pero en el segundo cuatrimestre finalmente se me ocurrió una idea y escribí un corto, que estaba un poco basado en un cuento, creo yo, tenía alguna idea ahí, pero bueno, yo lo desarrollé, y escribí un corto y qué sé yo, me fue bien en esa materia. Creo que guardé ese examen porque fue muy halagador. La profe Marta Inza,
no me olvido de su nombre porque son esas cosas que a uno un poco lo marcan, ¿no? Me hizo una devolución muy bueno, mirá. florida, me hizo una devolución muy florida y muy estimulante, de que era, bueno, que estaba buenísimo, que era muy cinematográfico, que tenía construcción de personajes, o sea, un montón de cosas que me imagino yo, que también soy docente ahora, que ver algo así en un primer año, supongo que le habrá sorprendido, y me puso un 10 y ahí quedé como, me imagino, digo yo, por ahí no es eso, pero digo... No, bueno, pero evidentemente no es menor. Digo, cómo a veces la actitud que puede tener un docente puede marcar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Exacto. Marcar el destino de alguien o matarle el destino. O matarle el destino, sí. Y tal vez a veces injustamente, ¿no? Totalmente. Qué responsabilidad, ¿no? La docente en ese sentido. Sí, en ese caso a mí obviamente me hizo muy bien, pero tampoco es que a mí en ese momento me definió demasiado, ¿no? Ajá. Porque yo realmente estaba como muy enfocada en el tema de la dirección en ese momento. Y después, bueno, por eso digo, tal vez por eso mismo es que la escritura se me daba más relajadamente. No tenías presión. No tenía la presión de que era eso. Creo que uno también está más libre. Casi como yo haciendo este podcast, digo, yo estoy jugando al periodista que realmente me importa muy poco si lo hago mal. Tengo la impunidad del músico. Exacto. Yo ahí tenía, no sé, una impunidad que no sé cuál era, pero sí, hay de algo que vos querías que hacer otra cosa, digamos, claro, que lo tuyo era otra cosa. Sí. Y entonces eso después da frutos, no estar presionado, no presionarse. Seguro. Y no buscar resultados, sino simplemente disfrutar del proceso, del camino. Totalmente. ¿Y terminaste la ENERC? Terminé la ENERC, ahí entonces hice los cortos, ahí me enganché mucho con el tema del género, me gustó mucho el fantástico, el terror, me vino toda esta cosa medio creepy que a mí me atrae. Paralelamente al corto de Diego le fue muy bien, La Prueba, es un corto precioso, no sé dónde se podrá ver, pero lo recomiendo. Es un corto de 15, 16 minutos de su tesis. Ahí ya aparecen los personajes Mao, Lenin y Marcia. Y bueno, el corto anduvo muy bien, entonces surgió la propuesta de, bueno, escribamos el largo. Y bueno, y así surgió Tan de Repente. Ahora, ¿y qué te pasaba con esto que a vos te interesaba dirigir? De escribir para otro y ver que el otro dirige. Siempre me pareció, me gustaba. O sea, porque Diego es muy buen director. Y siempre en ese sentido soy muy mimada como guionista, porque no es común que lo que uno escriba llegue a la pantalla con esa fuerza, con esa vitalidad, con esa energía, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí siempre fue estimulante eso. Y te insisto en esto de que para mí lo de la escritura era algo, bueno, que se me daba y que me gustaba poder hacerlo. Y que qué mejor que si lo hago, llegue a la pantalla y se hagan películas y a la gente le gusten, o sea, estaba buenísimo. Claro. El asunto es que, bueno, eso empezó a engancharme. Eso me empezó a enganchar y finalmente, o hasta ahora, es lo que me terminó enganchando también vocacionalmente. Uh-huh. Hoy por hoy me encanta escribir cine, escribir películas. Y escribir para otros. Y escribir para otros, sí. Escribir películas que van a dirigir otros, sí. Siempre la sensación es, en algún momento estaría bueno dirigir yo también. Pero la verdad que me gusta la escritura también, tengo que decirlo. A mí me gusta todo lo que es el trabajo de la creación de la película en el papel, ¿no? Claro. Más allá de cómo después eso se plasme en la pantalla. Digamos, el primer largometraje fue el de Diego, digamos. El primer largometraje fue Tan de Repente. Uh-huh. Sí, el primer largometraje fue Tan de Repente, una peli que anduvo también muy bien, es una peli muy linda. Lo hemos tenido Diego acá, así que... no sé si se puede ver en YouTube o en algún lado, pero sí, tiene toda la fuerza de los 20 años, creo yo, tiene toda esa energía vital y esa urgencia y esas ganas, ese entusiasmo, todo está ahí en esa peli, de toda esa época incluso de la vida, ¿no? ¿Y después trabajaste para algún otro director? Sí, trabajé para otros directores, hice desarrollos, algunas pelis que llegaron a la pantalla y otras que no. Porque con Diego hicieron varias películas juntos. Sí, hicimos Tan de Repente, hicimos La Mirada Invisible, uh-huh. Hicimos Refugiado y Una Especie de Familia es la última, casi todas las de él. Él hizo creo que una. Me quedé con esta cuestión de, teniendo vos una formación digamos, un conocimiento de todo el mundo cinematográfico,
es distinto que tal vez para un guionista, un escritor que no es director o que no tuvo esa formación, encontrarte con eso, con tu guión filmado con la visión de otro, digamos, de alguna manera. Y con Diego, bueno, de movida tuvieron, o sea, fue como un ejercicio que casi fueron creciendo juntos, pero me imagino que de repente trabajar para algún otro director es como otro universo distinto y de repente ver que alguien interpretó lo que vos escribiste de una manera muy distinta, tal vez como vos lo pensaste o como vos lo veías, ¿no? Sí, siempre es diferente. Siempre es diferente lo que yo imagino a la hora de escribir a lo que va a imaginar el otro o la otra, siempre. El asunto es si te interesa esa otra visión, esa interpretación, claro. Si te gusta, si te parece que le suma, si te parece que le da más fuerza o si te parece que no. Y bueno, eso es un poco esa es la parte, eso sí, es una parte que tiene sinsabores, claro, de mi profesión. Bueno, pero me parece que está bueno estar abierto a sorprenderse, ¿no? También con eso. Sí, totalmente. Porque, digamos, más que enojarse... Sí, el enojo está a veces. Ajá. Cuando... Sí, cuando no es... Es cuando, parte. No vamos a decir que no. Claro. Sí, es parte del asunto. Pero después también uno entiende que el otro hace su película con el material. En este camino de interpretarlo, de llevarlo a la puesta en escena, de llevarlo, encarnarlo en los actores, hay hay algo nuevo que surge. Claro. Que sí, que no es lo que uno soñó. El asunto puede ser un sueño lindo, puede ser una pesadilla y eso, bueno. Claro. Lo que yo vi o noté en la experiencia que fui teniendo de trabajar así, digamos, en varias películas, que muchas veces me llegaron los guiones, a veces me llegan las películas terminadas o ya editadas incluso, pero muchas veces me llegan los guiones antes del rodaje y me di cuenta que un buen guión es destruible, o sea, tiene muchas instancias donde la podés cagar, digamos, depende, o sea, una mala actuación, un mal montaje, una mala música, digamos, hay un montón de cosas que pueden destruir un buen guión, como muchas instancias, y a la vez veo que en general un mal guión es insalvable. Bueno, me estás dando la razón. Si son como malas noticias, ¿no? Si yo como guionista lo digo, parezco una soberbia y porque esas son cosas que yo estoy convencida de eso también. Lo que pasa es que está muy bueno que lo digas vos, que no sos guionista. Yo lo digo, insisto, con la impunidad del músico. La impunidad, pero de alguien que está en ese oficio, que está en ese quehacer. Sí, porque aparte he visto a grandes actores, excelentes actores, tratando de interpretar un guión malo y es tremendo. Es tremendo, sobre todo para los actores me parece que es bastante jodido porque le están poniendo el cuerpo y a mí me ha llegado a cambiar la visión que tengo sobre determinados actores. Verlos luchando, tirando letra, una cosa que es forzada, digamos, que no está justificada, es como muy duro, porque digamos, los músicos estamos menos expuestos, digamos, yo hago la música de una película que no funciona el guión y no sé, pasa como más desapercibido, pero claro, los actores le ponen el cuerpo, ¿no? Y quedan como muy pegados a una mala letra de repente, exacto, o mal diálogo. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, sí, el guión es a ver, es eso, es una forma muy elaborada de la película. Uh-huh. Y después los actores son los que le tienen que dar carne, los que le tienen que dar vida a los personajes, y la puesta en escena le tiene que dar vida al mundo, tiene que generar los climas que haya que generar, ¿no? Claro, estoy pensando qué te pasará a vos con cada uno de los rubros, ¿no? Con la dirección de arte, o sea, todos son cosas que vos imaginaste en tu cabeza a la hora de escribir y que después aparece la cabeza de otro, ¿no? Exacto. Una interpretación de lo que vos imaginaste. Y es así. ¿Y con qué rubros te sorprendes más o te es más difícil en general? Es difícil. Para mí, una vez que la película está hecha, yo lo siento como un todo. No sé si puedo distinguir, acá la puesta no está buena, acá la cámara no estuvo buena, acá el montaje podría detectar tal vez lo que no funcionó. Yo puedo detectar eso. Pero igual es difícil. Es difícil igual tomar esa distancia. Yo creo que lleva tiempo. Claro. El primer shock de ver un guión en la pantalla es el shock de ver, bueno, qué película salió de ese guión. O sea, qué otra unidad, qué otra forma se le encontró. Pero en general, ¿vos te reencontrás con la película cuando ya está en un primer corte? O... En general
veo cortes. Pero no participas del rodaje. En el rodaje voy, no voy ni por casualidad voy todo el tiempo, pero voy una jornada o 2 jornadas. Si hay alguna jornada que me interese especialmente, intento poder ir, intento chusmear un poco. Claro, porque digo, en las distintas etapas vas como descubriendo, digo, si tenés alguna participación a veces en los castings porque digo, ahí es donde empiezan a aparecer las sorpresas para vos, me imagino, ¿no? Exacto. Bueno, por ejemplo, en la última película ahora que se estrenó, que es Lobos, es un policial. Por ejemplo, como yo imaginé el guión, no sé, te doy un ejemplo. Los personajes eran, no sé, 20añeros, 28, 29, por lo menos los 2 jóvenes principales. Mejor dicho, el principal. Y la decisión del director fue hacerlo más grande, ponele. Uh-huh. El personaje finalmente tiene cerca de 40. Pero eso porque... Y eso porque, a ver, al principio a mí me acuerdo haber sentido, bueno, pero entonces la peli va a tener otra energía, ¿no? Uh-huh. Una cosa es un personaje que tiene 20 y pico, con un padre que tiene 50 y largos, o sea, hay una energía diferente a si estamos en un 40 con un padre de 60 y pico, ¿no? Uh-huh. Como que hay algo de la energía de las escenas que va a ser diferente a como yo las imaginé. Y después, bueno, esa es mi visión, eso es lo que a mí, como yo lo hubiera hecho, pero también ahí empiezo a entender que, bueno, que el director tiene otra visión sobre cómo quiere contar la historia y sobre qué ve de la historia. Uh-huh. Y para él, los personajes tienen esa edad y la película se va a contar mejor con esa edad que con una edad más joven. Y ahí, bueno, son territorios absolutamente subjetivos, ¿no? Me imagino. No sé si es mejor que sean más jóvenes o peor que sean más jóvenes. Por eso estar abierto a esa sorpresa, ¿no? Esa sorpresa sí. O sea, no sé si hay otra. No sé si hay otra que relajar y bueno. Porque aparte me imagino en cada etapa, ¿no? Digo, si participás del casting o si estás cerca o merodeando, después el rodaje, también ahí pasa, bueno, es lo que te decía, la dirección de arte, la decisión de las locaciones, después las interpretaciones de los actores, después en el montaje de nuevo, es como que todo el tiempo se debe estar transformando eso que vos habías pensado de una manera determinada, ¿no? Exacto. A ver, lo que valoro es que haya, por eso insisto, como en una visión, como en una unidad, en una visión. Uh-huh. Si hay algo en lo que se cree que tenga unidad, que tenga una visión, que haya un criterio. ¿Sí? Okay. Y uno siente cuando hay un criterio. Que no importa si fue exactamente el tuyo. Uno puede pensar, no es como yo lo pensé, no es el criterio que yo hubiera tenido, pero es un criterio y hace un sentido y genera algo y crea algo. Claro. Después me podrá gustar a mí o no. Uh-huh. Pero eso es lo que yo por lo menos espero de la dirección, ¿no? Claro. Y si tuvieses que definir un poco qué aprendiste en toda tu historia cinematográfica. ¿Qué aprendí? Me encanta porque yo sigo con cada película, con cada proyecto que se inicia, yo no te digo que empiezo de cero porque no creo que sea tan así, pero hay un reseteo y hay un reaprender un poco de nuevo las cosas. Yo creo que lo que voy aprendiendo es a escribir películas en este momento. Y digo esto porque no es fácil, porque uno pensaría, bueno, están los manuales de guión, vos pones el primer acto, el punto de giro, sea la estructura que sea. Digo, en principio pareciera que son reglas más o menos sencillas y realmente darle, que eso realmente tenga sentido, que eso realmente vaya a algún lado, que eso realmente cuente algo, que eso realmente cifre algo que uno quiere contar. Uh-huh. Para mí es algo que yo todavía sigo aprendiendo y no sé si uno termina de aprender. Creo que es eso, es aprender a seguir aprendiendo. A seguir aprendiendo. Está bueno. Vos mencionaste antes cuando contabas tu historia, digamos, el cine que te gustaba ver o las películas que te llamaban la atención cuando eras chica y hablaste que sentías como una gran atracción por el género, ¿no? Por los distintos géneros cinematográficos. Creo que a todos los rubros técnicos, los cabezas de equipo, nos pasa un poco eso. Es como que el cine de género es el más atractivo para jugar, ¿no? Porque tiene ciertas convenciones y esas convenciones funcionan como un límite donde poder delirarse y probar cosas nuevas. ¿Tuviste oportunidades de hacer guiones de género? Tuve, bueno, las películas de Diego, por ejemplo, si bien no son películas, por supuesto que no son películas de género y son películas de autor, abrevan un poco de algunos géneros. La última, Una especie de familia,
tiene componente de thriller, tiene elementos de thriller, que son los que a mí por lo menos más me divierten, ¿no? Como que hay algo de bueno, en una película de autor, en una película, en un drama social, bueno, cómo el género ayuda como a darle más fuerza, en definitiva, a darle como más potencia. Sí, en Refugiado también. En Refugiado también hay un coqueteo con el suspenso, el fuera de campo, el antagonista en fuera de campo, hay un juego también con el género, que a mí lo que me interesa en esas pelis es, bueno, cómo dialoga eso con una voz autoral muy fuerte, ¿no? Como a mí ese diálogo me parece súper atractivo. Después, bueno, esta que te comentaba, Lobos, es un trabajo sobre el género policial, que también es un género que a mí me encanta, que es un género difícil, muy difícil, son muchos personajes, hay una suerte de trama así, bueno, la trama es más compleja, no es que sea más compleja, es que hay más elementos, hay más elementos y hay toda una articulación que hacer que es súper, no sé, divertida, atractiva, sí, me súper interesa seguir indagando en ese género, sin duda. ¿Y hay algún género en particular que decís, ay, ojalá me toque, ojalá me pidan algo por este lado? Y a mí me gusta, por eso digo, a mí el policial es un género en el que estoy incursionando y en el que me gustaría. A mí me gusta siempre, como una vez que me metí en algo, como tratar de hacer un camino e ir aprendiendo cada vez más. Entonces, digo, es un género que me gustaría seguir trabajando. Y la comedia he hecho un par de proyectos, también, creo que también hay algo de que cada película es una invitación a meterse en un mundo y a meterse en un género y a meterse en inventar reglas nuevas. Entonces hay algo de eso que a uno le pasa cuando ve una película, que es uno se mete en un mundo diferente, uno se mete en una aventura y uno sale del mundo conocido para jugar ese juego. Bueno, en la escritura pasa lo mismo, es el mismo viaje escribir una película. ¿En general lo haces por encargo? En general sí, hoy por hoy sí, soy guionista profesional, digamos. Recibo las ideas, o si hay que adaptar, estoy en un proyecto que me encanta, que es una adaptación de una novela y tiene como cierto coqueteo con el western y yo realmente lo trabajé como bastante fuertemente hacia ese lado. Es un personaje femenino, una protagonista femenina en un mundo, bueno, masculino y con los códigos un poco del western. Ese proyecto me encanta. Y en general es así. Me convocan o con una idea o con una novela o con algo para adaptar y yo me pongo un poco ahí al servicio de la película siempre. ¿Y te surge escribir para vos porque sí? O sea, ¿te provoca de repente decir, bueno, yo quisiera hacer...? Sí, me provoca. En realidad lo que ocurre una vez, después de, bueno, tantos años de estar trabajando... Lo que a mí me pasa es que por supuesto ese terreno, ese espacio, que es el espacio, yo diría propio, aunque más o menos, porque la realidad es que como yo me meto mucho cuando escribo esta cosa que es para otros, a mí yo me olvido. Yo escribo una película y bueno, después que la dirija el que pueda, el que quiera, pero digo, realmente mi conexión es con la película, con el material. Entonces no sé si tengo esa diferencia tanto de es por encargo, voy a bajar un poco la intensidad, no. Es una película... sea quien sea que la hace. Entonces, por eso no sé si esa diferencia es tan tajante entre lo mío y lo de los demás. Pero bueno, mi intención o mis ganas o mi proyecto tiene que ver con empezar a agrandar un poquito ese espacio de, muy entre comillas, lo mío. Sobre todo porque me parece, hay algo de fases y de etapas y tengo como una necesidad de empezar a por ahí generar más proyectos y después proponerlos. No sé, tengo como necesidad de hacer un cambio ahí en la diagramación, en el esquema. Porque si no estoy siempre muy a la expectativa y a la espera, claro, ¿no? Como los actores que están esperando que los llamen. Y me imagino con este gusto por el género, digo, me comparo con la música, ¿no? Pero yo dependo de que haya una película para que me toque ese género, digamos. Claro. Vos podés iniciarlo de cero. Sí, por eso digo, ese es el switch, ese es el cambio, ¿no? Como que yo soy un poco, no sé si mimada es la palabra, pero bueno, he tenido la verdad de... qué sé yo, suerte. Entonces he tenido como, me han convocado y me siguen convocando para proyectos que están buenos. O sea, creo que esa es la cuestión, esa es la gran, no sé, tentación, que realmente no es que me convocan y son unas cosas horribles y que digo, no, si me meto en esto, estar un año con esto que me parece un embole, no, para nada. Realmente los proyectos en los que me toca estar son proyectos que realmente me interesan, me entusiasman. El asunto es que, bueno, digo, ¿qué pasaría si
empiezo a ser yo más la que genera género. El género o la idea. Bueno, entonces pero es todo un camino ahí que se va como que estoy empezando a hacer, ¿no? ¿Y qué opinas de las series con este boom que está viendo? Las series, yo tengo épocas en las que me fascino, o sea, son adictivas, ¿no? Claramente tienen una construcción que tiene mucho que ver con giros fuertes, como para, ¿no?, el espectador agarrarlo así fuertemente y tenerlo las 8 o 9 temporadas que haya. Entonces a mí me pasa esto, ¿no? Cuando entro en el formato, entro como en la vorágine de las series, por ahí estoy un mes dándome panzadas y después necesito, no quiero ver más por varios meses. Claro. Para que te des una idea, la última panzada fue con Homeland. O sea, hace, no sé si 1 año y medio ya. Claro, son esas series de muchas temporadas. Son esas series de muchas temporadas que me enganché mucho. Me encantó, el personaje principal de Carrie Mathison, ¿no es? Me pareció increíble, me encantó. Ese es el tema, tienen esta cosa de que son los personajes ante todo, ¿no? Claro. Y las ganas de seguir a ese personaje, de entrar en un vínculo afectivo fuerte con los personajes y los querés seguir viendo. Entonces me parece que en ese sentido, desde el punto de vista del guión, son oportunidades súper atractivas e interesantes para trabajar. La posibilidad de estar con un grupo, una constelación de personajes durante mucho tiempo, a mí es algo que me parece súper interesante. Entonces laboralmente creo que es todo un territorio que está bueno también para incursionar. Creo que incluso hay mucho talento ahí, creo que hay algo del movimiento, ¿no?, de los escritores y las escritoras que está. Sí. Creo que pasan cosas interesantes. Hay un montón. Entonces, en la medida en que hay mucha chatarra, mucha basura, pero hay cosas que son súper interesantes también. Me quedé pensando esto que vos decís, claro, esas series que tienen muchas temporadas están basadas ¿no?, en los personajes. Son los personajes. Pero después están estas como miniseries que son 7, 8, tipo Big Little Lies, o alguna de esas donde los personajes, por supuesto, tienen su peso, pero el gancho está en la historia y en el enigma, ¿no? También. Black Mirror. Sí. También, es un clásico y es espectacular también. Black Mirror, lo bueno de Black Mirror es que no genera adicción en ese sentido. Podés ver un capítulo y son unitarios. Son unitarios. Y ahí lo que importa más es el mundo y es la idea, ¿no? Y son esas hipótesis acerca del mundo que nos espera. Pero en líneas generales, creo que a mí, como guionista, lo que me atrae es esto, la posibilidad de componer personajes a los que podés desarrollar en el tiempo. Está bueno. Mucho más que 1 hora y media, si no les podés dar les podés dar más tiro, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío, la gran oportunidad que tienen las series. ¿Y cómo ves el futuro del cine? Y el futuro del cine lo veo bien, la verdad. O sea, a ver, hay cambios, por supuesto, con las plataformas y cambios veloces, rapidísimos. Pero en principio, a ver, pienso en mi propia historia y cómo a mí me llegó el amor por las películas, y es en una televisión de, no sé, ¿qué sería? De 20x20, en el Tigre, la historia que les conté de función privada los sábados a la noche en el Delta. Y me impactaron y me generaron un montón de emoción y de inquietud en esa pantallita. Entonces, por supuesto, después vino el cine y está la experiencia ritual del cine y de la sala y estar con otros. Pero me parece que las películas, más allá del soporte, de si están en la sala, si están en una pantalla más grande, más chica. ¿No te asusta que se vaya a hacer hábito el consumo en un celular de una película? Es que yo creo que se va a diversificar. A mí, por ejemplo, no me gusta ver películas en un celular, pero si me gustara, ¿por qué no las voy a ver en un celular? Sí, hay algo de la imagen, entiendo que uno trabaja uno trabaja en definitiva, no solo yo, sino el director de fotografía, la directora de fotografía, el director, uno trabaja para que visualmente eso tenga impacto, tenga potencia, pero la realidad es que la fuerza de una película es una suma de cosas que trasciende. Lo graficaste muy bien. Seguramente esas películas que pasaban los sábados a la noche en Canal 7, hubo un montón de gente trabajando para que se vea espectacular, y vos lo veías en ese televisor chiquitito. Imagínate lo que ha trabajado Visconti para ese plano que te digo del tipo que abre la ventana con la nieve afuera y pone... Eso es una cosa operística, como trabajaba este hombre. Y si yo lo vi en una pantallita de Morondanga, y me impactó igual. Claro. Por eso hay algo de... A mí creo que al contrario, yo creo que hoy por hoy vemos más cine que antes. O sea, yo siempre vi
películas, digo, en la sala podía ir 2 veces por semana y es cierto. Hoy por hoy no voy tal vez todas las semanas al cine. Alquilaba películas y alquilaría, sí, 2 películas por semana. Pero hoy por hoy estamos permanentemente en contacto con ficciones, con películas. Con series que en definitiva para mí es como una película larga, digo, no deja de ser ficción cinematográfica o audiovisual, ¿no? Contar con imágenes. Entonces, sí, yo creo que ahí está el romanticismo de estrenar en la sala y obviamente todos queremos y todos vamos a pelear por eso, pero la realidad es que está un tiempo en la sala y después la película, gracias a todos los otros dispositivos, sigue circulando y sigue viviendo. Impactando y emocionando y conmoviéndote, sea la pantalla que sea. Y lo loco es que a veces lo que impacta o lo que puede marcar a los demás es una escena, tal vez, ¿no? Vos trabajaste en todo un guión, en una gran historia, pensando, al igual que lo que describías de la puesta en escena, la fotografía, la luz, pero después se logra en las personas tal vez el impacto solamente a través de una imagen. Una escena, una imagen, un parlamento, una cara. Bueno, eso es el cine. Qué loco. Sí, maravilloso. Bueno, María, muchas gracias. La pasé muy bien. Bueno, gracias a vos. Me encantó la invitación y la posibilidad de conversar de este behind the scene. Es una invitación a activar imágenes y recuerdos que uno cotidianamente no tiene ahí. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.